Primicias Ministries, haciendo un último llamado de arrepentimiento a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que regresen a las sendas originales del único Dios verdadero. Yod, Hey, Wow, Hey. Pues en este día quiero hablarles un poquito sobre el tema de esta semana o la porción de esta semana, la Parashá número 19. Para aquellos que no conocen qué es Parashá, pues es una porción bíblica que está separada de la Torá o del Pentateuco, mejor conocido, o de los primeros 5 libros de la Biblia. Así que es bueno que esta porción pues la leamos, ya que todo el pueblo de Israel, incluyendo a nuestros hermanos judíos, pues están bajo ese mismo orden. Y qué bueno es estar en unidad verdadera. Qué bueno es lograr una unidad que sin importar en qué país, qué isla, donde usted esté ubicado, pues usted esté estudiando lo mismo. Eso es difícil, amado. Eso es muy difícil de lograr. Y nuestros hermanos judíos, pues lo lograron por medio de este orden. Qué bueno es tener una unidad. Qué bueno es tener orden. Qué bueno es tener la guianza del Eterno, pues solo por esa manera es que lo han logrado. Y hasta nosotros que estamos volviendo, aquellos que nos llamamos israelitas de la casa de Efraín, los que estamos volviendo en este tiempo, pues estamos bajo este orden. Eso es muy bueno. Amén. Y pues estas mismas porciones, estas parashas están divididas por aliyás. Aliyás son pues pedacitos de esta porción que nos hacen crecer. De hecho, aliyá quiere decir, entre muchas cosas, aparte de porción o pedazo, quiere decir crecimiento, escalón, subir de nivel en nivel. Así vamos leyendo, cada vez que leemos una aliyá, pues vamos subiendo de escalón en escalón, de nivel en nivel. Así que voy a comenzar con la aliyá o la porción número 1, que está en Éxodo 25 del 1 al 16. Y voy a estar leyendo de la versión Reina Valera 1960, pues es la que yo me he dado cuenta que la mayoría de personas utilizan. Quiero irme por ahí. Hay varias pues traducciones que hemos estado utilizando. Tenemos la versión israelita, que es muy buena también, pero a mí me gusta basarme en la que la mayoría de personas tienen, pues cuando la presentamos en la pantalla tiene mejor alcance. Pues me dicen amén cuando lo tengan. Yo lo tengo ya aquí. Gloria al Eterno. Veo que lo tienen. O escucho que lo tienen. Gloria al Eterno. Ok, comenzamos desde el 25, el 1, Éxodo 25, 1. Dice, Yahweh habló a Moisés, a Moshe, diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Sigue en el 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, futuro, tengan eso en mente, pues le está hablando a Moshe de algo que todavía no le ha dicho lo que va a hacer. Le muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Harán también, muy importante, y mira por qué lo estoy separando. Está hablando del tabernáculo, sus utensilios, y separa algo sobre el tabernáculo y los utensilios. Y dicen, hará también un arca de madera, de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y las cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, de oro puro, purísimo, hermano. Fundirás para ella 4 anillos de oro
que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás también de oro. Harás harás unas varas de madera, pues es el 13, vamos al 14. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás el arca pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Vuelvo y repito, que yo te daré. Parece ser que a Moisés se le están dando unas instrucciones de algo que todavía no sabe lo que va a hacer. Se le están dando unas instrucciones. Y yo quiero dar un poquito, pues, de luz a lo que está sucediendo con el pueblo, de nuestro pueblo Israel en este momento. Pero si antes, ¿por qué no me acompañan? Y vamos a orar para que, pues, estas palabras quede en nuestra vida y haga lo que tiene que hacer en nosotros. Pues pongámonos de pie y vamos a orar al Eterno. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam. Bendito y alabado seas tú, nuestro Rey del universo, Abba de nuestras almas. Padre, a ti, Padre, damos gloria y honra en este Shabbat, en este cierre de Shabbat. Pues tú nos has traído como pueblo, tú nos has puesto en este lugar para escuchar estas palabras, para escuchar lo que tú has puesto, depositado en este vaso, Padre. Padre, reconocemos que eres tú y no nosotros, Padre, que tú eres quien nos guía, que tú eres quien trae palabra, mi Rey. Padre, que lo que está plasmado en estos papeles, Padre, pues sea dicho por tu Ruach, mi Rey, que mi lengua sea utilizado por él y que penetre a nuestros corazones, que penetre a nuestra alma, Padre, y que dé fruto a su tiempo, mi Rey, Padre, y que no quedemos igual, porque yo reconozco que tu Ruach dio esta palabra, pues es palabra tuya, encuentra en la Torá, mi Rey. Y es lo que tú quieres que tu pueblo, no solo primicias, tu pueblo aprenda en esta semana. En el nombre del Mashiach. Amén. Amén. Gloria al Eterno. Pues quería, como había dicho, dar un pequeño luz de lo que está sucediendo en este tiempo. Sabemos que Moisés es el libertador de Israel cuando lo saca de Egipto. Amén. Todos estamos hasta ahí, sabemos lo que estamos diciendo. Y pues él lo saca, inmediatamente lo saca, pues van a celebrar fiesta, es por la razón que salen de Israel. Y una de las cosas que el Eterno pues le manda hacer, aparte de otras, esta es una de las tantas que Yahweh manda hacer a Moisés, es que hagan un sitio sagrado, separado en medio de ellos, un sitio con un propósito. Y este sitio es el Mishkan o tabernáculo. Este sitio pues es el cual Yahweh utiliza para que su presencia, su guianza, su Ruach, Él esté ahí. Este es el sitio que Él escoge. Y déjame decirte que en este sitio pues se encuentra, como le había dicho cuando estábamos leyendo la porción, la aliyá, un inmobiliario se diría, porque no quiero decir un utensilio, pues él separó un mobiliario, gracias, un mobiliario que es el arca. Si nos damos cuenta, en estas instrucciones que estamos leyendo, él comienza mencionando su tabernáculo, luego sigue diciendo los utensilios, pero separa el arca, separa este sitio, separa este artefacto para que haya algo separado de todo lo que le está hablando, pues ahí, o de ahí, él iba a hablar, o de ahí, él iba a su presencia se iba a hacer manifiesta. Tanto así que sabemos que ahí adentro es que luego se pone el testimonio o las tablas de la Torá, de los Davarim, de las palabras, o lo que se conoce como los 10 mandamientos. Ahí es que se guarda. Esto es bien importante para Moisés de hacerlo como lo está mandando a hacer, pues representa la mismísima presencia del Eterno. Otra cosa que quisiera mencionar del Mishkan o del tabernáculo es que luego este tabernáculo es lo que se vuelve
el templo más adelante en los tiempos de los reyes, como el tiempo de David. Pues David sabemos que no logra pues hacer el templo, Yahweh no se lo permite, pero le da pues esa bendición, ese privilegio a Salomón. Y está el primer templo y luego vemos cómo el arca vuelve al templo. Y es bueno tener en cuenta que ese es de ahí donde el templo pues arranca. ¿Cuántos templos han habido en Jerusalén? Pues podemos decir 3, aunque se hablan de 2. Y ahora voy a explicar. ¿Por qué estoy diciendo 3? Porque está el de Salomón, que luego es derrumbado cuando son tomados por Babilonia. Luego que el pueblo vuelve para atrás, Zorobabel construye uno no tan fancy, no tan bien hecho como el que hizo Salomón, pero Herodes, que es el que se habla del tercero, lo hace, ¿cómo le digo? Pipiri nice, lo hace super nice, lo hace de una manera que wow, ese es el templo donde el Mashiach, Yeshua, entra. Aquello es, te estoy hablando 5 estrellas, es más 10 estrellas, póngale, porque aquello era wow, el templo de Jerusalén. Amén. Hasta ahí estamos todos entendiendo lo que era el templo y el Mishkan. Cuando usted habla del Mishkan, del tabernáculo, perdón, y del templo, tienen similitudes, pues es la misma cosa. ¿Qué lo diferencia? Que el Mishkan, que el tabernáculo, fue creado así, pues ellos estaban en el desierto, por eso explicaba, estaban en el desierto y fue preparado para que cuando ellos tengan que moverse, porque sabemos que Israel estaba de camino hacia la tierra prometida. Yahweh, para estar en medio de ellos, prepara este tabernáculo para que usted pueda recoger y vamos. Para eso estaba hecho. Claro, si fuera un templo de block, no pueden agarrar el templo de arranque y vamos. ¿Me doy a entender? Hasta ahí, esa es la única diferencia. Pero si te das cuenta, en la construcción, ambos tenían atrios, ambos tenían lugar santo y lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, pues estaba el arca del testimonio. Eran las mismas cosas, lo único que ya cuando estuvieron establecidos en la tierra prometida, pues ahí se construyó el templo. ¿Estamos claros? ¿Me doy a entender? Gloria al Eterno. Gloria al Eterno. Pues de esta línea, aparte de esto que estaba mencionando, yo quiero enfocarme en 4 cositas que quiero hacer hincapié, pues son muy importantes para el desarrollo de este mensaje. Y quiero que, por favor, me presten atención a estos 4 puntos, porque yo estoy seguro que el Eterno, si hace lo que hizo en mí, en ustedes, yo me salgo de aquí saltando en una sola pata, en un pie. Perdón, que me sale a veces, pero estoy trabajando en eso, pastor. Ay. Pues volvamos al primer punto que quiero enfocarme en esta ley ya, y está en el verso 2, 25:2. Si volvemos a ver para atrás, Irena, por favor, al número 2, al versículo 2. Dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaré mi ofrenda. Sabemos que esta ofrenda, por la lista de items, de cosas que comienzan a dar, son las ofrendas para construir este tabernáculo. Pero tenían esta característica. Era necesario, no, era mandatorio de que el que la diera de su corazón, queriendo darla. Es más, si tú no la quieres dar, no la des. Tenías que querer dar esta ofrenda. ¿Por qué? Porque esto era utilizado para el lugar nada más y nada menos donde Yahweh Sebaot, el rey de los ejércitos, iba a estar y iba a dirigir a su pueblo. Era necesario que todas estas ofrendas se recibieran de buen gusto. Que si alguien no quería o le faltaba, pues quédese con eso, mi hermano, porque no va a hacer falta. De esa manera Yahweh lo estaba haciendo, era necesario. Pues Yahweh, usted y yo sabemos que no habita donde hay un poquito de, es más, ni un poquito de sucio, de problemas, no puede habitar, porque Él es
Kadosh, Kadosh, Kadosh. Él es santo, santo, santo. Estas características eran sumamente importantes. Y quiero leer unas líneas que puse aquí. Estas ofrendas tenían las características de ser ofrendas dadas de corazón, de buena gana, queriendo ser dadas. Pues estas ofrendas tenían como propósito importante de llevar a cabo el tabernáculo, como había dicho. Segundo punto que quiero recalcar en esta liyá está en el verso 8. Amada, si lo pones ahí, el 8, 25, 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El propósito de preparar el lugar exclusivo, el lugar separado, ciertamente el lugar Kadosh, donde la presencia del Eterno estaría para habitar en medio de su pueblo. De allí, de ese sitio, saldría la sabiduría, la guianza, el juicio, la protección del pueblo de su pueblo. Vuelvo y les repito, en ese momento estaban en el desierto. Y en el desierto estaban rodeados de personas que no, o de pueblos que no les gustaba mucho que habitara mucha gente por ahí. La protección era demasiado importante para Israel. Créanme, estos eran tiempos, y discúlpenme, salvajes. Estos eran tiempos salvajes. Era el tiempo donde cortar la cabeza, cortar un brazo o matar a alguien en inmediato era como decir hello. ¿Me doy a entender? Era momentos difíciles. La protección para su pueblo era necesaria. Y debido a lo que Yahweh anteriormente ya había hecho, las 10 plagas las conocemos en Egipto, la palabra o la voz de que el Dios de los judíos, Yahweh Sebaot, el Dios de Israel, perdón, era temeroso. Todo el mundo estaba, no toquen a esa gente, no vaya a hacer cosas, que no caiga eso para acá. Amén. Gloria al Eterno. Punto número 3 que quiero recalcarle de esta liyá. Está en el 9, el siguiente, Irene. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos los utensilios, así lo harás. Yahweh, siendo sabio, le dice a Moisés, escucha, de la manera específica, las medidas en ese tiempo eran de codos, no eran de pulgadas, específicas que yo te dé, usted lo va a hacer. Es necesario, Moisés, que tú hagas esto de esta manera, pues esto tiene un propósito más allá de lo que tú puedes entender hoy día. Estas son mis palabras, pero yo me imagino, porque hoy en día usted y yo estamos estudiando eso. Moisés nunca se imaginó que usted y yo íbamos a estar estudiando sobre esto. Nunca se imaginó. Lo importante de que Moisés hiciera cada una de las cosas al detalle, al pelo, que no se le vaya a pasar. Más allá de eso, amados, Yahweh es Kadosh. Que si Moisés dijo, está bien de eso así, que se le fue ahí media pulgadita, algo así. ¿En serio? ¿Es serio? A veces yo pienso, esto cuando estaba escribiendo esto, Yahweh me decía, imagínate en tu vida, que a veces nosotros, eso así, eso es para la iglesia, déjalo así, eso está bien. Y mira cómo Yahweh se toma el tiempo de asegurarse de todo lo que está hecho para él, sea al pelo, al pie de la letra, que no se le salga ni una U, ni una coma, ni nada. Yo no sé ustedes, pero si yo fuera Moisés, a mí me estuvieran temblando las piernas y yo estuviera como dueño de negocio, yo estoy arriba de todo. Yo estuviera, es más, yo lo hiciera yo, porque me diera miedo, no vaya a hacer cosas que metan la pata. Amén. El Eterno se asegura que la manera que este lugar separado, Kadosh,
sea hecho o construido fuera bajo el diseño, los procesos, la visión, la forma que él quería, que Yahweh quería. No deseaba que nadie quisiera hacerlo a su manera, pues corrían el riesgo de profanar aquel lugar y por ende anular el propósito por lo cual estaba construido o estaba siendo construido por Yahweh, pues Yahweh, como había dicho, no habita en lugares profanados. Es imposible. Explota ese sitio. No aguanta la santidad del Eterno. Pues vamos al último punto que quiero recalcar de esta aliyah. Y luego voy a decir por qué estoy recalcando este punto. El último punto está en el 16. Si me puede poner el 16 del mismo, Irene, por favor. Sencillo, dice, y pondrás en él, refiriéndose al tabernáculo, pondrás en el arca, refiriéndose al arca que está en el tabernáculo, en el sitio Kadosh, o sumamente Kadosh, en el lugar santísimo le llamamos. Pondrás en él el testimonio que yo te daré. Cuando leemos el testimonio en nuestras Biblias, yo estoy, como le había dicho, utilizando la Reina Valera, se está refiriendo a las palabras, a los 10 mandamientos que le fueron dados a Moisés. Usted y yo sabemos ya que estas palabras son realmente Yahweh. Pues esta es la Torá. Esa es la palabra de Yahweh. Él es la palabra. Y luego, porque conocemos el futuro, en ese tiempo ellos no sabían, sabemos que el Mesías es la palabra. Pues conocemos que Juan dijo, la palabra se hizo carne. Esta arca era la que aguantaba la presencia o al mismo Yahweh, por decir. Claro está, estamos hablando de cosas físicas. Estamos hablando de representaciones físicas. Pues usted y yo sabemos que Yahweh es espíritu. Pero Yahweh se toma todas estas precauciones para enseñarnos algo. Ahora bien, Miguel, ¿por qué tú estás recalcando estos 4 puntos? Pues, alguna vez, yo pienso que sí, que la mayoría de nosotros, alguna vez nos hemos hecho la pregunta, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo hoy día? Pues yo no estoy en el desierto. Pues yo ya sabemos que no hay templo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con esto? Conmigo hoy día, pues para yo poder explicar o para poder entender qué tiene que ver todo esto conmigo, hay unos conceptos que tenemos que tener claros. Pues estos conceptos son los que dan el fundamento para poder explicar lo siguiente. Y el primer concepto que yo quiero pues poner claro es que todo lo físico es un reflejo de lo espiritual. Repito, todo lo físico es un reflejo de lo espiritual. Pastor Miguel, ¿y por qué usted está diciendo eso? Bueno, para poder explicarlo vamos a leer desde el inicio, en Bereshit, desde el inicio de la creación, Génesis, lo conocemos. Vayamos a Génesis 1, 26, 27. Comenzamos el 26, me avisas cuando lo tengas, lo tienes ahí, aleluya. Entonces dijo Yahweh, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Al 27. Y creó Yahweh al hombre a su imagen, y a imagen de Yahweh lo creó, varón y hembra los creó. Lo primero que quiero recalcar es que el 26 claramente dice, lo hizo a su semejanza. Semejanza. Usted y yo sabemos que era imposible que se esté hablando ahí de algo físico, porque Yahweh no es físico, Él es espíritu. ¿Dónde dice que Yahweh es espíritu? En Juan 4:24 dice de esta manera, Yahweh es espíritu y los que lo adoren en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Muchas veces escuchamos este versículo, los que venimos del cristianismo y lo utilizamos para la alabanza, y más en mi caso. Pues ahí dice claramente que Yahweh es espíritu. Ciertamente si lo hizo a la semejanza de él, pues
nosotros no somos más que un reflejo de lo que Él es, del espíritu, de lo espiritual. No estoy diciendo que somos igual que Yahweh, porque usted y yo sabemos que no tenemos el poder de Yahweh. Y gracias al Eterno que no lo tenemos, porque hubiéramos acabado con el mundo hace rato. Perdón, pero es cierto. Entonces, ese es el primer versículo que quiero tomar para apoyar este punto, que somos pues un reflejo, lo físico un reflejo de lo espiritual. Uno un poquito más claro, que a mí me gustó mucho, lo hemos dicho también muchísimo, está en Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Yahweh, ¿qué es lo invisible? Su eterno poder, su deidad. Deidad se está refiriendo a un deity, a un God, a un espíritu. Pues las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. En pocas palabras, todo lo espiritual del Yahweh, todo lo que existe en el mundo espiritual, o como decíamos antes, todo lo que hay en el cielo, es hecho claramente visible por las cosas que Él creó. De la mejor manera que ver esto es un artista, ya sea músico, ya sea pintor, ya sea cantante, lo que sea. No sé si a ustedes les pasa, pero si yo sé ver la canción, yo sé quién está cantando. Yo nunca la he escuchado, pero yo sé que el grupo es tal. Pues tienen una firma, un signature, una manera de tocar o de cantar que yo inmediatamente capto quién es. Yo sé, ese es fulano de tal. De la misma manera, Yahweh tiene una firma, una manera, una forma de hacer las cosas donde el que tiene relación, conoce a Yahweh, sabe que este es Yahweh. Eso es así. Entonces, este punto queda claro de que todo lo que Yahweh ha creado en lo físico no es más que un reflejo de lo ya creado, que era lo espiritual. Solo lo que usted está moviendo aquí es un reflejo, ok, si sucede esto es porque lo espiritual lo tiene. No hay nada en lo físico que tú puedas crear o puedas hacer que ya en lo espiritual no haya. No, es imposible. Amén. Este es el primer punto o el primer concepto que necesitamos tener claro para poder entender lo que voy a seguir mostrando. El siguiente concepto es que, como hemos escuchado y hemos dicho y hemos enseñado un millón de veces, nosotros somos o se nos compara con el templo. Hace unos cuantos minutos hablé de que el templo y el Mishkan son una misma cosa, lo que estaban en diferentes tiempos y en diferentes razones. Dijimos que el Mishkan, que el tabernáculo fue de esa manera, pues tenían que desarmar y armar, desarmar y armar. Y el templo pues ya estaba establecido en la tierra prometida, en Jerusalén. Amén. Si se nos compara con el templo, ¿dónde dice esto? ¿Por qué dicen esto? ¿De dónde sale esto? Bueno, comencemos con esta. Yo quiero utilizar este versículo que está en Juan 2, 13 al 22, y esto tiene que ver con nuestro Mashiach. Leamos. Comienzo en el 13. Estaba cerca la Pascua, ahí dice de los judíos, yo lo quité, yo puse la Pascua, que me perdone Yahweh, pero yo no quise poner de los judíos. Yo dije, estaba la Pascua, ¿verdad? Estaba cerca la Pascua, porque se supone que todos nosotros, sin importar si es judío, de lo que sea, de donde usted sea, celebre la Pascua, porque la Pascua es de Yahweh. Amén. Se acercaba la Pascua y subió Yeshua a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, ¡pipá!, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y a los bueyes y lo esparció y esparció
las monedas, de los cambistas y volcó las mesas y ahí se armó tremendo lío ahí. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis o hagas de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de su casa lo consume o me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, al ver, ¿verdad?, los que estaban ahí, que este varón, Yeshua, está haciendo todo este lío, pues tiene que tener algún tipo de autoridad. Y ellos dijeron: pues qué señal tú muestras, ¿quién rayo eres tú? Porque para hacer esto, mínimo, sumo sacerdote tienes que ser. Y por eso dice: ¿qué señal nos muestra, ya que tú hiciste todo esto, o ya que haces esto? Respondió Yeshua y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego ellos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo vas a construir. ¿De qué tú estás hablando? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra de Yeshua que había dicho. Aquí vemos claramente que Yeshua está diciendo el templo, aunque físicamente él estaba limpiando el templo físico, luego hace una semejanza inmediata a este templo, dando una correlación de lo físico y lo espiritual en él, diciendo que él era el templo que se estaba hablando. Ciertamente, en 3 días, aunque Yahweh es poderoso, no voy a quitar eso, 3 días no iban a volver a hacer ese templo. Él no se estaba refiriendo a eso, se estaba refiriendo a él. Amén. ¿Entendemos hasta ahí? ¿Me hago entender? Gloria al Eterno. Segundo versículo que prueba este concepto que somos comparados como un templo, está en 1 Corintios 3, 16 y 17, y lo dice de esta manera: ¿no sabéis que sois el templo de Yahweh? ¿No sabéis que sois el templo de Yahweh y que el Espíritu de Yahweh mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Yahweh, refiriéndose a sí mismo, Yahweh lo destruirá a él, porque el templo de Yahweh, el cual sois vosotros, santo es. Bueno, amados míos, si tenemos esto claro, de que lo físico no es más que un reflejo de lo espiritual, y que a nosotros se nos compara con el templo, podemos entonces responder la pregunta de qué tiene que ver esto del Mishkan, esto del tabernáculo conmigo. Pues como había dicho, aquí queda claro cómo la comparación del hombre al templo es sin duda verdad. Usted y yo somos comparados con el templo y con todo lo que requiere el templo. Se supone que si usted es un templo, usted tiene atrios, usted tiene lugar santo, usted tiene lugar santísimo. Hay utensilios en usted, hay una menorá en usted. Por eso Yahweh o Yeshua nos llama menorá del mundo. Pues hay una menorá en ti, tú eres un templo. Interesante. Hay un altar, hay utensilios separados para algo dentro de usted, y sobre todo hay un arca de testimonio en ti, donde habita nada más, nada menos que Yahweh Sebaot. Pues si somos el templo, pudiéramos decir que muchos de nosotros, tomando en cuenta, claro está, nuestra madurez espiritual, conocimiento en la palabra, congregación, ¿verdad?, consagración, santidad, etcétera, etcétera, todo lo que se le pega a eso, tomando en cuenta eso, sí, es que hay tantas cosas que pudiéramos decir. Perdón, pero es que hay tantas cosas que se le puede pegar a esto, porque, amados, una de las cosas, y hago un paréntesis aquí, disculpen, una de las cosas que
que sí nos hemos dado cuenta como líderes, es que la revelación de la raíz hebrea es una cosa, pero la espiritualidad, que quiere decir madurez, es totalmente otra. Es otra. Pues no se me ofenda a nadie, por favor. Conocer raíz hebrea no tiene nada que ver que tú eres maduro, que tú ya pasaste unos ciertos niveles espirituales que se supone que pasemos. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que Yahweh tuvo misericordia de nosotros y nos tiró, ya sea de chiripa, de misericordia, de amor, el entender identidad. Porque esto es lo que tiene que ver con identidad. Saber quién tú eres. Pues no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con tu madurez. Pues hay muchos de nosotros que todavía, con todo y todo, Baruch Hashem, con los sisí puestos por aquí 24 horas, hasta con el kipá, también el talí. Y como dijo nuestra pastora, hay que estar cambiando pamper. Hay que estar cambiando pamper como niños. Si ustedes me van a excusar, aquellos que nos escuchan y aquellos que no están aquí, eso no tiene nada que ver con madurez espiritual. Madurez tiene que ver con pasar procesos, con pasar la dura, donde tu espíritu es probado, donde tu obediencia es probada, donde tu santidad es probada, donde pasas por todas estas tribulaciones, para que entonces, después que pasas por el fuego, entonces brilla como aquel oro que fue pasado por el fuego. Y eso era un paréntesis, no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, pero Yahweh me llevó por ahí. Gloria al Eterno. Así que yo estaba diciendo, volviendo al punto, de que si somos el templo, pudiéramos decir que muchos de nosotros, como había dicho, tomando en cuenta nuestra madurez, nuestra espiritualidad y toda la consagración, la santidad, pues podríamos decir mejor que estamos construyendo un templo en nosotros. Hace mucho más sentido, ¿no? Tomando en cuenta de que no todos estamos al mismo nivel de santidad, de consagración, de espiritualidad. Pues estamos construyendo un templo en nosotros. Sería la mejor forma que Yahweh me lo puso en mi corazón. Y quizá uno de nosotros tenga listo el atrio, otro tenga listo el lugar santo, otro tenga listo los utensilios. Vuelvo a decir, comparando nuestra espiritualidad y nuestras acciones y nuestros frutos con el templo, pues somos comparados con el templo. Es lo único que estoy haciendo, no me estoy saliendo de ahí. Quizá otro tenga todo listo, tenga toda una de las cosas estas listas. Solo Yahweh sabe. Solo Yahweh sabe. Pues, ¿de qué manera entonces, Miguel, esto aplica hoy día? O esto del templo aplica en mí. Pues hoy día el templo físico, como había dicho, como tal no tenemos, aunque sabemos que cuando venga el Mashiach vamos a tener uno. Mientras tanto entendemos que lo que hemos estudiado, pues la manifestación física del templo está en nosotros. Pues ¿cómo es posible? Pues si el que tiene el atrio se junta con el que tiene el lugar santo y se junta aquel con el que tiene el lugar santísimo listo en su vida y aquellos se juntan con el que tiene los utensilios, entonces cuando se unen todas estas personas que tienen estas diferentes áreas hechas, entonces allí sí se hace manifiesto el templo, pues todo lo requerido para el templo está allí. Pues ese tiene el atrio, ese tiene el lugar santo, aquel tiene el lugar santísimo, aquel tiene el utensilio, aquel tiene el altar, pues ahí hay un templo. Pues ¿qué quiero decir con esto? Que de la única manera que hoy en día se hace manifiesto el templo es cuando todos nosotros nos unimos en Ejad, a congregarnos en una congregación, en una Keilah.
entonces, como había dicho, debido a quienes somos, a lo que tenemos, ahí está manifiesto el templo. Y me voy un poquito más lejos. No es un templo lo que tenemos. Y me voy a hacer entender. Lo que tenemos es un Mishkan. Es un tabernáculo. ¿Por qué tenemos un tabernáculo? Porque en estos tiempos tú recoges y vete. Y en ese lugar físico ya no hay templo. Porque el templo salió por la puerta. Lo que tenemos realmente hoy día es un Mishkan, así como nuestros hermanos israelitas lo tenían en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque así mismo como ellos recogían y se iban de ahí, lo importante no era el sitio donde ellos estaban, sino que la presencia de Yahweh andaba con ellos cuando quiera que ellos se iban. Así que cuando nosotros nos reunimos, nosotros hacemos tremendo Mishkan aquí, la presencia llega, la presencia cae, se mueven milagros, se mueve lo que se tiene que mover, cambian las vidas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros está construyendo aquel Mishkan en su vida, que cuando nos unimos están todos los utensilios listos para arrancar y para que entonces se haga manifiesto lo que sucede en el arca. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, amados? Es necesario, es más que necesario, que cada uno de nosotros tome en cuenta de que lo que usted tiene dentro, de lo que Yahweh depositó en usted, de ya sea los talentos, ya sea los utensilios que usted hace, es más que importante de que usted se haga presente en la quejilá, en la congregación que Yahweh le eligió. Pues usted tiene unos utensilios que no le pertenecen a usted, sino que le pertenecen a Yahweh, que son necesarios para que aquel sitio se haga manifiesto su presencia. ¿Me doy a entender? Por eso cuando nuestro amado Pablo o Rab Shaul decía que nosotros somos el templo y que nosotros somos un cuerpo, era necesario que el cuerpo se uniera para que funcione. Porque si el cuerpo no tiene un corazón, lamentablemente no pompea sangre y no está vivo. Sí, hay muchos órganos que son sumamente importantes, amados. Así mismo como el Mishkan, sin el arca no había presencia. Pues él no estaba ahí. Aquello lo quiero invitar hoy, amados, a que pensemos nuestras acciones, a que nos demos cuenta de que somos necesarios, que a donde Yahweh te llamó, donde Él te puso, la congregación, ya sea la que sea, tú seas el que entiendas que tú tienes unos utensilios que para ese sitio son necesarios, que tú lo lleves. Amén. Oremos y cerramos con esto. Gloria al Eterno. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam. Bendito y alabado, mi Rey, seas tú. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú, mi Rey, siempre traes palabras frescas a nuestros corazones, mi Rey. Padre, que cada uno de nosotros que somos utensilios, Padre, que somos parte de este Mishkan que tú has levantado en este tiempo, Señor, en este éxodo, mi Rey, que estamos viviendo, que no desfallezcamos, mi Rey, que traigamos al templo, Señor, nuestros utensilios, nuestros dones, mi Rey, para que los pongamos por obra, para que tu presencia sea manifiesta, ya que en estos tiempos, Señor, que son malos, va a ser necesario que tu poder, que tu manifestación se haga presente, pues no sabemos si vamos a poder ir al médico, no sabemos lo que va a ocurrir, mi Rey, no sabemos. Pero sí sabemos y estamos seguros que tu poder, que tu presencia lo llena todo y allí no faltará nada. En el nombre del Mashiach te doy gracias, mi Rey, por este tiempo. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Eterno. Gloria al Eterno.